hablar de un tema que es poco conocido, poco reportado en la literatura y por lo tanto poco estudiado, que es la hashitoxicosis. Y tenemos que partir entonces de la base de lo que es el diagnóstico de la hashitoxicosis, que es la tiroiditis de Hashimoto, que fue una entidad descrita desde el año 1912 por el doctor Hashimoto como una estruma linfomatosa, que se refiere específicamente a un aumento de la glándula tiroides, del tamaño de la tiroides por infiltración de linfocitos y que usualmente, como lo vemos hoy en día, requiere de cierta susceptibilidad genética en la gran mayoría de los casos, en la cual se presentan anticuerpos en contra de la glándula tiroides, conocidos como autoanticuerpos específicos hacia la tiroides, que llevan justamente a esta infiltración de los linfocitos hacia la tiroides en diferentes formas que vamos a ver. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad que, si bien pareciera poco frecuente, cuando uno lee la incidencia entre 0.3 y 1.5 casos por cada 1.000 habitantes, que se presenta como la mayoría de enfermedades autoinmunes, predominantemente en mujeres respecto a los hombres y más aún en la raza blanca, es una enfermedad o una condición que vemos con mucha frecuencia en nuestro día a día, más aún personas como yo que nos dedicamos predominantemente a enfermedad tiroidea, pero uno ve que en el día a día, incluso hablando con las personas que nos rodean, encontramos una alta frecuencia de presentación de tiroiditis de Hashimoto. Tiene una elevada prevalencia que va aumentando con la edad. Y la razón es que no es una enfermedad transitoria, sino en que su mayoría, no en el 100% de los casos, pero en la gran mayoría de casos, es una enfermedad de mantenimiento en la cual va a haber una mayor destrucción progresivamente de los folículos tiroideos y por lo tanto aumenta en la medida en que aumenta la edad. Y nosotros vemos que está muy asociada a otras enfermedades autoinmunes, incluyendo, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1, en algunos síndromes poliglandulares autoinmunes, enfermedad celíaca y algunas otras patologías poliglandulares que vemos asociadas. Y esto se debe también a que muchas de esas están asociadas no solo a alteraciones genéticas, sino al medio ambiente que nos rodea, es decir, a cierto tipo de hábitos, a la presencia de disruptores endocrinos que vamos a ver más adelante. De tal forma que esta es una imagen muy linda que nos muestra que si bien hay unos genes que están implicados, es una enfermedad poligénica en la cual predomina algunas alteraciones del HLA, lo que hace que sea más heredable de alguna forma y que se presente más frecuentemente entre hermanos. Y también hay algunas alteraciones genéticas descritas, incluyendo la alteración de la selenoproteína S, la razón por la cual vemos que muchos pacientes además se encuentran con una disminución de los niveles de selenio, que no es el 100% de los pacientes con Hashimoto, pero sí una mayor prevalencia de deficiencias de este micronutriente, con algunos pacientes con diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto tienen una mayor predisposición a tener una deficiencia de este. Pero las alteraciones no solo son genéticas, sino epigenéticas, de tal forma que el medio ambiente interfiere mucho en estas alteraciones de la metilación de histonas, por ejemplo, y la modificación de las histonas con interferencia del RNA. Y esto se da por cambios medioambientales, y cambios medioambientales incluyendo factores como el cigarrillo, algunos procesos infecciosos que conocemos que tienen cierta similitud con autoantígenos tiroideos, como las infecciones bacterianas y virales en la infancia y la adolescencia, especialmente de clamidia y salmonela, por ejemplo, y alguna exposición a ciertos químicos que van sumando día a día. Como vimos, es una enfermedad poligénica, pero que además tiene un componente medioambiental importante. Entonces, la presencia de algunos retardantes que se encuentran en pantallas celulares, computadores, etcétera, algunos sustancias incluyendo toluenos, falatos, disruptores endocrinos como dioxinas en esmaltes, perfumes y en el día a día, que no podemos aislarnos de ellos, pero que en la suma progresiva de todo esto durante la vida va afectando, no solamente aumentando la autoinmunidad por sí misma, sino alterando la microbiota intestinal, que nos lleva también a un aumento de la permeabilidad intestinal y por lo tanto un aumento de la probabilidad de estos autoanticuerpos en contra de la glándula tiroides. Es una enfermedad que empieza usualmente en eutiroidismo, es decir, que se mantiene una función tiroidea porque es progresiva y la infiltración puede ser lenta, manteniendo la función tiroidea por muchos años, y luego en algo de hipotiroidismo subclínico, cuando ya la hipófisis sensa que falta algo de producción de hormona tiroidea, especialmente en situaciones específicas de infecciones o situaciones estresantes en las cuales hay un mayor requerimiento de hormona tiroidea, hasta que en algún momento hay un hipotiroidismo verdadero.
Y este hipotiroidismo se presenta justamente porque hay un daño inicial de infiltración de linfocitos que al haber una exposición medioambiental específica, llámese un proceso infeccioso, alguna situación estresante mayor y todo este factor medioambiental que ha venido llevando previamente a una falta de reconocimiento de las células propias de la glándula tiroides o de algunas células no, sino de antígenos específicos como la peroxidasa tiroidea, la tiroglobulina, algunos no medidos como la pendrina o incluso el NIS, que es el importador sodio-yodo, llevan a una falta de reconocimiento de estos que finalmente, por células presentadoras de antígenos, se conocen como antígenos ahora, y son atacadas por lo que conocíamos inicialmente por un origen celular de células de helper 1 y un daño de citotoxicidad por los linfocitos CD8, es decir, un daño directo de la glándula tiroides y de los folículos tiroideos y de los tirocitos específicamente, que lleva a una destrucción progresiva. Pero esto ha venido cambiando en la fisiología, en la fisiopatología desde el diagnóstico por el doctor Hashimoto, encontrándose que también hay una unión de algunos factores que se consideraban previamente solo asociados a enfermedad de Graves, como la respuesta humoral por T helper 2 y células plasmáticas, linfocitos B, la producción de autoanticuerpos y la infiltración por linfocitos T helper 17, por lo tanto un proceso inflamatorio asociado. Entonces, lo que se conocía de todo esto y lo que se ha venido evaluando es que no hay un solo factor en destrucción, que también, así como hay una destrucción directa por las células T citotóxicas, llevando a apoptosis de la célula por algunos factores, algunos mecanismos que ya vamos a ver. También hay una acción humoral de las células plasmáticas que genera anticuerpos que por un lado pueden ser anticuerpos que son destructores o llevan a una activación del complemento y por lo tanto necrosis de los tirocitos, pero también unos anticuerpos bloqueadores que pueden virar, que ahora lo vamos a ver más adelante. El segundo mecanismo es este, como les decía, que es una acción directa de las células T citotóxicas en contra del tirocito, llevando por diferentes mecanismos a activación de las perforinas y destrucción de la célula, o la unión y reconocimiento por células T helper inicialmente, que pueden llevar a una activación de todo el sistema de apoptosis, un sistema de paracrino de apoptosis que lleva a un suicidio de la célula finalmente, ¿no? Pero justamente por todas estas fisiopatologías diferentes de la tiroiditis de Hashimoto podemos ver patrones que ustedes, quienes sé que algunos de ustedes ya han hecho el curso de interpretación de imágenes de ecografía de tiroides conmigo, saben que no hay un solo patrón de presentación de tiroiditis de Hashimoto y eso nos lleva a pensar que no todos los pacientes requieren la misma suplencia de hormona tiroidea ni por la misma cantidad de tiempo y en algunos pacientes incluso este proceso podría ser reversible. Pero en otros es evidente que si bien casos como este, que hay una infiltración linfocítica clara con disminución, esto es la tráquea, lóbulo derecho, istmo, lóbulo izquierdo, y ustedes ven que el color de la tiroides cambia, es más oscuro de lo que es usualmente, se parece mucho al músculo, como en este caso, que realmente hay una infiltración de linfocitos, pero no hay destrucción como en estos espacios negros, ya que hay destrucción del tejido tiroideo, sino que hay un tejido homogéneo, aumentado de tamaño, muy inflamado y que realmente está hipoecoico. Lo que pasa es que aquí hay un aumento de la ganancia del ecógrafo y se ve del mismo color del músculo, pero solo hay hipoecogenicidad con un aumento del tamaño que podría de alguna manera virar o resolver porque no sabemos, pareciera estar en un estadio inicial de la tiroiditis de Hashimoto y que no todos los patrones se presentan de la misma forma, porque muchas veces vemos al inicio, incluso cuando antes había ecografías casi normales, una destrucción más grande del tejido, encontrando en estos como patrón de queso suizo o en estos como patrón de panal de abejas por destrucción y además por la presencia de múltiples folículos linfoides que hacen que se vean áreas mucho más oscuras, acompañados de áreas ya de cicatrización que se ven más claras, ¿no? Contrario a esto, hay casos en que o en la fase final de la tiroiditis de Hashimoto o en algún momento cuando hay una destrucción, ven que toda la fisiopatología puede ser diferente en diferentes personas, esa destrucción puede primar en algunas personas y generar una atrofia de la glándula tiroides, destrucción casi total de la glándula. Ustedes ven que casi que no hay tejido tiroideo, necesitando requerimientos mucho más grandes de hormona tiroidea e incluso de forma ya permanente, ¿no? Que empieza, como les decía, con esta infiltración y formación de folículos linfoides, pero que termina en una destrucción casi total del folículo tiroideo.
Pero, como les decía, uno puede empezar por eutiroidismo y después pasar a un hipotiroidismo subclínico, que es lo que usualmente sucede. En hashitoxicosis o en la definición de hashitoxicosis, hay una fase hipertiroidea inicial de los pacientes que teóricamente dura entre 1 y 2 meses. Y cuando yo les hablo de esto, pareciera que eso fuera algo muy similar a lo que sucede en tiroiditis subaguda, que son 6 a 8 semanas o incluso a veces hasta 12, en que se mantiene o hay una destrucción inicial muy grande del tejido tiroideo y por lo tanto liberación de hormona tiroidea, como vemos aquí en esta definición inicial, por un proceso inflamatorio muy marcado que daña los folículos tiroideos y genera esa liberación excesiva. Y ellos mismos dicen en algunos artículos, que son muy pocos, que la definición se ha utilizado de forma incorrecta, considerando que puede ser una combinación de hipo e hipertiroidismo en enfermedad tiroidea autoinmune, es decir, algo como un Graves y un Hashimoto, en enfermedad tiroidea autoinmune, pero que realmente lo que hay es una destrucción inicial, ¿sí? De tal forma que ese proceso de destrucción lleva a un proceso inflamatorio inicial, liberación de hormonas tiroideas preformadas, o sea que no hablamos de hipertiroidismo, sino solamente de una tirotoxicosis, porque no se está sobreproduciendo más teóricamente, según la definición específica de hashitoxicosis, y que después se genera después de un par de meses una pérdida de la función de hormona tiroidea, llevando a hipotiroidismo y a veces empezando a normalizar, puede llegar a eutiroidismo en algún momento. Esa es como la fisiopatología descrita. Como les digo, hay muy pocas descripciones de esto, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas aquí porque hay algo que no nos concuerda. O sea, si ustedes escuchan eso, les pareciera como una tiroiditis subaguda porque hay una destrucción inicial y después pasa a hipotiroidismo, ¿no? Pero la diferencia puede ser que haya anticuerpos positivos más tiempo y de pronto eso es lo que haga sospechar una hashitoxicosis. Pero sabemos que la enfermedad tiroidea autoinmune es una sola, ¿sí? Si bien en tipo tiroiditis de Hashimoto hay una pérdida de las células en la gran mayoría de los casos por destrucción o por necrosis o por apoptosis por dos mecanismos, linfocitos TCD8, T helper 1 y linfocitos T helper 2 que activan las células B y por lo tanto producen un aumento de los anticuerpos también que llevan a destrucción. La enfermedad de Graves tiene una fisiopatología que pareciera que fuera solamente las células B, que activan anticuerpos estimulantes, monoglobulinas estimulantes de las células tiroideas, que llevan simplemente una sobreproducción. De tal manera que uno piensa que la presentación clínica debería ser como una tiroiditis subaguda, pero realmente ve uno que en los casos reportados de hashitoxicosis ahí es un hipertiroidismo leve a moderado, que no es una liberación excesiva de hormona tiroidea, con un bocio firme y no doloroso diferente a tiroiditis subaguda, que puede ser un bocio pequeño y difuso, sin destrucción, o sea, no hay áreas, pareciera, de ausencia de la epogenicidad del tejido, más frecuente en las primeras etapas de hipotiroidismo autoinmune. Y quiero mostrarles algunas descripciones que también nos llaman la atención, que no concuerdan con la definición aparente, ¿no? Realmente es una entidad que ocurre en muy pocos casos. Aquí hablamos de 4.47% de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto, niños que se evaluaron, siendo 13 casos de todos estos en tiroiditis de Hashimoto con una incidencia de 0.9 por cada 100.000 de tirotoxicosis hablamos, y este es solamente el 4.47% de esa incidencia tan bajita, ¿no? Esto es un estudio grandísimo que se hizo en niños, porque la mayoría de reportes son en niños, en el Reino Unido, siendo los más frecuentes en Inglaterra. Y vemos que la evolución no pareciera como lo describe normalmente la definición, que es una destrucción inicial en la cual hay hormona tiroidea preformada liberada. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea preformada dura aproximadamente, porque el almacenamiento de la tiroides le da para ese tiempo, dura entre 6 y 8 semanas, es decir, entre 50 y 80 días. Pero vemos que este hipertiroidismo puede mantenerse por muchos meses, incluso hasta 6 meses, necesitando después un cambio del tratamiento al manejo con levotiroxina, pero 6 meses no dura la hormona tiroidea preformada. Realmente se considera que el punto más importante en este es que hay una falta de claridad entre los médicos entre distinguir entre la enfermedad de Graves y la hashitoxicosis, porque realmente se presenta como una enfermedad de Graves en muchos puntos y ahora los vamos a ver. Y en diferentes reportes muestran, eso es un estudio retrospectivo ya que se publicó en el año 2005, la mayoría son casos viejitos, algunos 2016, pero quiero que vean algo importante acá.
realmente lo que les interesaba a ellos era ver factores predisponentes y ver cómo era el curso de la enfermedad. ¿Qué encontraron acá? Que había títulos elevados de inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides en 3 de los 8 pacientes que habían visto con hachitoxicosis en su estudio retrospectivo, y había una mayor cantidad de yodo 123 en 2 pacientes de los 3 y en 3 de los 8, en 3 adicionales de los 8, es decir, en 5, un aumento de la captación de yodo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿ustedes cómo ven una tiroiditis subaguda o cómo verían como por la definición de hachitoxicosis, ese aumento en la captación de yodo? Casi imposible, porque la definición nos dice que hay una destrucción del tejido. Entonces, lo que uno debería ver en esos casos realmente es una hipocaptación por destrucción, como sucede en la tiroiditis subaguda. Pero lo que describen la mayoría de los casos de hachitoxicosis, a pesar de que se casan con ese diagnóstico, esa definición del diagnóstico, es que hay un aumento o se mantiene igual, estable, sin perder la captación del yodo en la mayoría de los pacientes. Y miren que la duración de tiempo en todos estos pacientes va entre 31 días, que puede ser, hasta 168 días, que son más de 4 meses, ¿no? Son 5 meses de duración, que eso no dura la hormona tiroidea preformada liberándose al tejido tiroideo. Entonces, aquí hay alguna definición que no cuadra. Cuando uno ve otros reportes más grandes de pacientes de niños, la mayoría son niños con tirotoxicosis, bien exactamente lo mismo. Que la mayoría de los pacientes duran realmente más de 2 meses, 3 a 6 meses, y que en la gran mayoría de casos o pasan a hipotiroidismo y no recaen, pero en algunos casos pueden recaer. ¿Qué es importante en este estudio? Que 14 pacientes tenían anticuerpos, que todos los pacientes que buscaron que tuvieran TRAP negativos, ¿no? Pero la gran mayoría no tenía recaídas y pasaban a eutiroidismo o a hipotiroidismo, pero que de ellos, la mayoría de pacientes que presentaron una mayor duración de la tirotoxicosis, de la tirotoxicosis, del hipertiroidismo, de la fase hipertiroidea, tenían niveles de anticuerpos anti-TPO más elevados. Entonces, realmente estamos hablando de una enfermedad tiroidea autoinmune que puede no diagnosticarse ni con anticuerpos ni con gammagrafía, porque no todos son concordantes, pero que tiene una fase hipertiroidea que puede durar más de 2 meses y que suele tener anticuerpos positivos en la mayoría de los casos. En el diagnóstico uno debería pensar, lo primero es que tiene un hipertiroidismo claro, es decir, o por lo menos una tirotoxicosis con TSH suprimida y T3 y T4 altas. La tiroglobulina no necesariamente está tan alta, pero puede estar alta. Entonces, miren acá, si hay destrucción, la tiroglobulina debería estar muy alta porque hay destrucción del folículo tiroideo, pero no necesariamente pasa en la mayoría de los pacientes. La gammagrafía no es útil porque no hay destrucción. Sí, para, por ejemplo, hacer el diagnóstico diferencial con destrucción o con tiroiditis subaguda, porque en esos casos estaría hipocaptante o con ausencia de captación. Pero en la gammagrafía en la mayoría de los casos está o normal o ligeramente alta. Entonces, puede que no haga una diferencia con la enfermedad de Graves. Los anticuerpos elevados no son diagnósticos porque recuerden que entre el 45 y el 80% de los pacientes con Graves tienen anticuerpos anti-TPO positivos y el 6% de los de tiroiditis de Hashimoto tienen anticuerpos antirreceptor de TSH positivos. Pero entonces aquí la diferencia diagnóstica no es con tiroiditis subaguda, como lo diría la definición diagnóstica, sino con enfermedad de Graves versus hachitoxicosis. ¿Qué nos interesa de esto? Porque el manejo termina siendo el mismo en la fase inicial. Si es una enfermedad tiroidea autoinmune en la cual hay una isocaptación o una hipercaptación en la gammagrafía y que tiene anticuerpos probablemente positivos, el manejo sería con antitiroideos como el metimazol inicialmente. Así que no nos interesa tanto el diagnóstico inicial, sino el seguimiento y el pronóstico, porque son pacientes que van a pasar a hipotiroidismo más adelante. Así que aquí la ecografía cobra una gran relevancia, porque la ecografía de tiroides nos puede hacer una diferenciación, sí, entre tiroiditis subaguda, enfermedad de Graves, o lo que pareciera una enfermedad de Graves que no es tan evidente, que podría llevar este curso de hachitoxicosis. Así que quiero mostrarles justamente esto. Estas son ecografías que yo hice en el consultorio de pacientes míos con tirotoxicosis y vean aquí la diferencia un poco. Y en correlación especialmente con la gammagrafía, quienes han hecho el curso de interpretación ya lo entienden. Entonces, esto es una tiroiditis subaguda, una destrucción del tejido tiroideo, en el cual ustedes ven que hay una hipoecogenicidad muy marcada, con un área que pareciera inflamada, con pérdida de la vascularización en este lado. Y lo que se ve realmente es esto en la gammagrafía, ausencia de captación. Esto es una enfermedad de Graves.
una paciente mía que no tenía un bocio tan grande, esto es la tráquea, lóbulo izquierdo, un aumento muy marcado de la vascularización de este tejido tiroideo, con un cambio difuso del tejido tiroideo sin estos parches de destrucción, ¿sí? Y una hipercaptación en la gammagrafía. Y esto es un patrón diferente de los que ya vimos, de tiroiditis de Hashimoto, que quise traerlo para mostrarles que hay otro patrón, que es el patrón, por ejemplo, en piel de jirafa, que también es una paciente mía, todas estas son ecografías mías del consultorio, con esta captación, que es una captación normal, pero bien podía ser una hipercaptación, y con un tejido tiroideo normal, que empezó con un hipertiroidismo, que aquí hablamos de Hashimoto, probablemente no concuerda con la definición, porque no hay destrucción del tejido, pero que empezó con un hipertiroidismo, con una vascularización normal, un tejido tiroideo que no era tan grande, y un cambio como si fuera de una tiroiditis de Hashimoto en patrón de jirafa. Quiero mostrarles otra vez, miren el patrón de piel de jirafa, como unas manchitas aparte, y con una gammagrafía que captaba esto, y se hizo la gammagrafía porque empezó con un hipertiroidismo, ¿no? Así que después se convirtió en un hipotiroidismo, y esto es lo que muchos describimos como hachitoxicosis. Pero miren que es importante que tengamos en cuenta que lo que hace la diferencia puede ser la ecografía, que no es como en la enfermedad de Graves, un aumento de la vascularización muy marcada, no hay destrucción con pérdida de la vascularización como en tiroiditis subaguda, sino que puede mantenerse como una vascularización totalmente normal, que es lo que normalmente vemos en tiroiditis, en hachitoxicosis. Último caso que quiero mostrarles es un caso reportado aquí por unos doctores en Risaralda, que justamente nos muestra eso. Es una paciente que empezó como si fuera una enfermedad de Graves, con una gammagrafía muy hipercaptante, con un hipertiroidismo muy claro. Le empezaron el manejo antitiroideo, tenía anti-TPO muy elevados en 535, y después pasó a un hipotiroidismo muy marcado, que requirió manejo con levotiroxina, con esta ecografía inicial, realmente un bocio difuso grande que no muestra una vascularización, pero no era tan aumentada como en un Graves, y que después se reactivó y tenía como saltos entre hipo e hipertiroidismo, y algunos me llaman a preguntarme, bueno, ¿qué hago con este paciente? Pues tiene que ir vigilándole, y son simplemente una enfermedad tiroidea autoinmune, que es un todo, ¿no? De tal forma que es importante que entendamos que uno puede pasar como en estos casos. Aquí no había imágenes de este estudio, así que traje una imagen de una revisión, pero de conversión de hipotiroidismo a hipertiroidismo autoinmune, y que hay pocos casos reportados, pero uno puede pasar de hipo a hiper o de hiper a hipotiroidismo, que es más frecuente, y que realmente la fisiopatología no está muy bien entendida, pero que yo considero que, viendo el contexto de todo esto, es la misma enfermedad tiroidea autoinmune, que tienen las dos, un compromiso celular, pero también un compromiso humoral, y también un compromiso inflamatorio por T-helper-17, ¿no? Que al final, pues, hay una pérdida de la tolerancia, y por lo tanto terminan siendo la misma enfermedad con autoanticuerpos hacia la glándula tiroides, que empiezan a ser estimulantes y pasan a bloqueadores, o empiezan a ser bloqueadores y pasan a estimulantes sin destrucción marcada del tejido, sino que puede como reactivarse esto, ¿no? Así que para terminar, quiero que les quede muy claro que primero la hachitoxicosis es una condición que es subdiagnosticada, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no hay un seguimiento adecuado, porque empezó en un hipertiroidismo, pero de pronto nosotros ya lo recibimos en hipotiroidismo y lo consideramos como un Hashimoto, o al contrario, lo vemos en hipertiroidismo y lo ve otro médico más adelante, entonces lo perdemos el seguimiento. Debe ser sospechada cuando uno ve esos pacientes con un hipertiroidismo, pero con anticuerpos anti-TPO que pueden ser más altos, con una gammagrafía que no es tan hipercaptante, o puede ser incluso hipercaptante, pero que ve una ecografía que es muy importante, que no tiene una vascularización tan aumentada, y en algunos casos con un bocio que no es tan grande. Suele presentarse con tirotoxicosis seguida de hipotiroidismo, pero puede pasar lo contrario. La definición, desafortunadamente, yo quisiera traerles a la literatura y decirles, mire, esta es la definición y cásense con esto, pero no me siento en la capacidad, porque no estoy de acuerdo en que esa sea la definición, porque no cuadra la definición con la imagen de la ecografía ni con la imagen de la gammagrafía, así que la definición es muy limitada y la fisiopatología controvertida. Y la enfermedad tiroidea autoinmune, recuerden que es una sola entidad con diversa fisiopatología en diferentes pacientes y progresión diferente en cada uno de los pacientes. El seguimiento estricto y el estudio ecográfico por un experto hacen la diferencia. Entonces, vean que la ecografía les puede ayudar muchísimo, y por eso también los invito a presentarse y hacer el curso de interpretación de imágenes de ecografía de tiroides y correlación con la clínica. Muchas gracias.